Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con esta semana 17 en física. Vamos a estudiar movimiento ondulatorio. Le voy a presentar la pantalla como es de costumbre. Para comenzar, ¿no? Bien, entonces, semana 17, movimiento ondulatorio. Vamos a tener en cuenta aquí los conceptos que estudiamos en la semana pasada sobre movimiento oscilatorio, o sea, movimiento armónico simple, ¿ya? El movimiento ondulatorio es una extensión, ¿no? Es una generalización, ¿no? De el estudio de las oscilaciones. Entonces veamos, como es de costumbre, los temas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar primero ondas, dos tipos de ondas. Ondas mecánicas, las que se propagan en un medio material, como lo que están viendo ahí, y ondas no mecánicas, las que no requieren necesariamente de un medio material. En las ondas mecánicas se pueden estudiar diversos casos, como por ejemplo ondas en la superficie de un líquido, ondas en una cuerda, las ondas sonoras, cuando uno habla, por ejemplo, las ondas sonoras, pero todas ellas requieren un medio material para transmitirse, ¿no? La mejor manera precisamente de entender una onda es, por ejemplo, en la superficie de un líquido, en la cuerda, en una cuerda, ¿no? Las ondas sonoras en realidad uno no las ve, pero son ondas de presión, se puede decir así, ¿no? O sea, debido a las variaciones de la presión en el aire o en un fluido, también en los sólidos, ¿no? Por supuesto. Pero la más familiar es que la podemos percibir con los ojos o la visión, ¿no? Son las que vemos pues en los medios como un líquido, una cuerda y otros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar primeramente, ¿no? Para completar el estudio de ondas, también se va a ver el caso de ondas no mecánicas, ¿no? Ondas no mecánicas que no requieren necesariamente de un medio material para transmitirse. Por ejemplo, la onda electromagnética, que vamos a estudiar al final, no requiere necesariamente de un medio para transmitirse. Se describen con campos eléctricos y magnéticos. De esa manera se describen, como aparece en la figura del lado izquierdo. Y también vamos a estudiar finalmente fenómenos ondulatorios, ¿no? Que pueden ser de ondas mecánicas y ondas no mecánicas, ¿no? Los fenómenos ondulatorios se manifiestan para cualquier tipo de onda, ¿no? Uno de ellos, bastante representativo, es la descomposición de la luz, ¿no? En los colores del arco iris, ¿no? Como pueden ver en la figura del lado derecho, la luz al refractarse, es decir, al cambiar de dirección a través de un cristal triangular, un prisma triangular, ¿no? Así se le llama. Al cambiar de dirección y salir nuevamente al exterior, se descompone, ¿no? En sus diversos colores, ¿no? Es la luz visible, ¿no? Fenómeno que se presenta no solamente en lo que ustedes pueden ver ahí de un prisma triangular, sino también en distintas situaciones. En un disco compacto, ustedes ven eso, ¿no?
la descomposición, ¿no? De manera natural, ¿no? En el arco iris, ¿no? Entonces, esos son fenómenos ondulatorios. Vamos a estudiar algunos de ellos de manera conceptual nomás, ¿no? Dos de ellos sí de manera completa, cuantitativa, ¿no? Pero el resto de manera conceptual por razones, por supuesto, de tiempo, ¿no? Puramente conceptual, ya que se requeriría muchas horas de explicación, ¿no? Bien, entonces, comencemos estudiando el movimiento ondulatorio. Lo primero que debemos comprender es el concepto de onda, ¿no? Es lo primero que debemos comprender. ¿Qué significa onda, no? Lo que han visto ya, ¿no? Eso que han visto, ahorita en la introducción, es una onda. Cuando un medio se deforma como una cuerda a la superficie de un líquido, se dice que en el medio hay una onda. Entonces una onda es una perturbación o deformación de un medio, ¿no? A través del cual se transmite energía sin transporte de materia. O sea, lo que se transporta es energía, no materia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los puntos materiales? Van a vibrar. Ya saben lo que es una oscilación, una vibración, ¿no? Respecto a una posición de equilibrio, como vimos en la clase pasada. Por ejemplo, acá, miren, vamos a considerar este sistema de coordenadas, X, Y, y vamos a imaginar una cuerda, así como vimos ahorita al comienzo, que está siendo perturbada, o sea, está vibrando, de modo que la cuerda se deforma pero cuando vibra, ¿no? Así como en un instrumento musical, ¿no? Se deforma. En muchos casos adopta esta forma, también se llama onda armónica esto, ¿no? Como pueden ver, los puntos de rojo son los puntos materiales, no se transportan. Lo que están haciendo es vibrando, ¿no? O sea, no se trasladan, sino lo que hacen es vibrar, ¿no? ¿Eh? Alrededor de la posición X igual a 0, ¿no? Esa posición, perdón, Y igual 0, estamos llamando el eje Y es el eje de referencia. Las vibraciones de los puntos de rojo son hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, alrededor del punto Y igual a 0, entre las posiciones máxima A, extremo superior, mínima menos A, extremo inferior, ¿eh? Como pueden ver. O sea, cada uno de esos puntos podemos imaginar que realiza movimiento armónico simple, ¿no? Como vimos en la clase pasada. Ahora, en los puntos de máxima elevación, es decir, cuando cada punto de rojo llega a la máxima elevación, se le llama cresta, a la cresta de la onda. Y cuando llega a la parte más baja, o sea, máxima de presión, se le puede llamar, se le llama valles, ¿no? Y lo que se transporta, por supuesto, no es materia a lo largo a través del espacio, ¿no? Sino energía, ¿no? Y tiene una rapidez la onda, ¿no? También las partículas que vibran hacia arriba y hacia abajo también tienen una rapidez, como pueden ver ahí, que es la del movimiento, por ejemplo, armónico simple, ¿no? Pero la onda tiene otra rapidez, que esa sí indica la rapidez con que se transporta la energía, ¿no? La rapidez de la onda. Eso indica la rapidez de la onda, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro, ¿no? Esa energía es lo que se transmite, no es materia. La materia vibra nada más. Como todo vibra, no somos conscientes de ello, en todo lugar hay ondas, ¿no? En todo lugar hay ondas. Ahora sí, ese es el concepto, ¿no? Ahora vamos a definir ya de manera exacta, o más exacta, los elementos de una onda, ¿no? Para poder desarrollar este tema, pues, ¿no? A ver, veamos a la siguiente página los elementos de una onda. Primero, longitud de onda. Se denota con esta letra griega, que ven acá, miren. Lambda, esta es la L del alfabeto griego, ¿ya? En los libros la longitud de onda se denota con esa letra. Y indica la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, o en general en la distancia entre dos partes idénticas sucesivas de una onda que se repiten, se repiten y se repiten. Por eso la onda también se le llama periódica, ¿no? Pues se repite. Y es el tipo de onda que vamos a estudiar, el que han visto ahorita, ¿no? La onda periódica. En particular la onda armónica, ¿no? Vamos a suponer que una cuerda esté en el instante t igual a 0, eso es una fotografía, vamos a suponer, en posición horizontal, ¿no?
Entonces, de momento que se hace girar, qué va a ir ocurriendo a lo largo de la cuerda? Se va a ir deformando porque cada punto va a empezar a vibrar, ¿no? Conforme avanza la onda, conforme avanza la energía, cada punto va a empezar a vibrar. Y se van a formar esos puntos de máxima elevación, cresta, y lo de máxima depresión, valle. La distancia entre dos crestas, esto de que está acá, miren, se llama longitud de onda. También la distancia entre dos valles, o la distancia entre dos partes idénticas que se repiten. Por ejemplo, esta, miren. Esto también es longitud de onda. Acá se vuelve a repetir, miren. Acá se vuelve a repetir. Y así se va repitiendo. Se va repitiendo. O sea, acá tienen una deformación. Esto se llama longitud de onda. Esto se vuelve a repetir acá, miren. También longitud de onda. ¿Eh? Eso se llama longitud de onda. Siguiente elemento. Frecuencia. Número de vibraciones de cada punto del medio en un intervalo de tiempo. Como hemos visto ahorita al comienzo, cada punto del medio vibra, ¿no? Respecto a una posición de equilibrio. Cuando uno cuenta el número de oscilaciones o vibraciones en un intervalo de tiempo, eso se llama frecuencia, lo que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Semana pasada. O también es la inversa del periodo, esto lo hemos visto también, ¿no? La unidad, ya saben, es el hertz, ¿no? El símbolo es H y Z, ¿no? Ahora, T, ¿qué cosa es? Es el periodo de la onda. Es el intervalo de tiempo en que la onda recorre la distancia que llamamos longitud de onda. O también ustedes pueden entender, como vimos en la clase pasada, que el periodo de una onda es el intervalo de tiempo en que cada punto del medio realiza una oscilación. También puede entenderse así, puede definirse así, ¿ah? Puede definirse así. O sea, no solamente ustedes en los libros van a leer intervalo de tiempo en que la onda recorre la distancia que llamamos longitud de onda, sino también eso es equivalente a decir que es el intervalo de tiempo en que cada punto del medio realiza una oscilación, ¿no? Significa lo mismo, ¿ya? Significa lo mismo. Tercer elemento, la amplitud, que lo vimos en la clase pasada, se refiere a los máximos desplazamientos de cada punto del medio, pues, ¿no? Respecto a la posición inicial de equilibrio, ¿no? En los ejemplos anteriores, las figuras anteriores, como hemos visto, la línea horizontal era la posición de equilibrio, ¿no? El máximo desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se llama amplitud de la onda. De cada punto del medio, ya no se refiere solamente a un punto en concreto, como vimos en la clase pasada, ¿no? Analizamos un punto concreto del sistema, acá ya todos los puntos del medio, ¿no? Por eso, en ese sentido, este movimiento el movimiento ondulatorio que estamos estudiando representa una generalización de lo que estudiamos en la clase anterior, ¿no? En cierto modo, ¿no? Aquí hay observaciones, ¿no? Miren, la sonda que se le ha presentado ahorita y la que vamos a estudiar por tener mayor significado son las llamadas ondas armónicas. Se producen cuando se caracterizan porque cada punto del medio se caracterizan las ondas armónicas porque cada punto del medio realiza un movimiento armónico simple que estudiamos la semana pasada. Entonces ya saben la energía, pues, ¿no? La energía de la onda es la energía con que vibra cada punto del medio con un movimiento armónico simple. O sea, directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Se acuerdan la clase pasada? Eso mismo, ¿eh? Eso. Esa es la observación entonces. Y es el tipo de onda que vamos a referirnos, la llamada onda armónica, ¿no? La onda armónica. Vamos a estudiar principalmente este tipo de onda.
Algunos casos vamos a considerar ondas periódicas, pero no vamos a analizar tanto de qué tipo de onda periódica, qué forma tiene, no simplemente periódica. Una onda armónica también, por supuesto, es una onda periódica, se repite en intervalos de tiempo iguales, que se llama periodo, pues, ¿no? Esto hemos visto en la clase pasada. Antes de pasar a los ejercicios, veamos, completemos la teoría sobre este estudio general, ¿no? De las ondas que estamos estudiando, que estamos viendo, y de ahí ya pasamos a los ejercicios, ¿ya? Rapidez de una onda periódica. Ya saben, periódica se repite, significa que se repite la deformación del medio. ¿Por qué? Porque cada punto del medio realiza movimiento periódico, ¿no? O sea, movimiento repetitivo. Siendo el caso especial el movimiento armónico simple, ¿no? Así que lo que está escrito ahí, observen, es lo que he hablado ahorita, ¿no? La onda se caracteriza por recorrer siempre la misma distancia, que es la longitud de onda, en el mismo intervalo de tiempo, que es el periodo de la onda, ¿no? Así que se define así, ¿no? Rapidez, longitud de onda entre periodos, se puede escribir lambda arriba, t abajo, o también, como ya se ha definido ahora y también la semana pasada, la inversa del periodo es la frecuencia, así que la rapidez de una onda también se puede expresar como el producto, como pueden ver acá, de la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, ¿eh? Ahora, acá hay observaciones importantes que vamos a ir desarrollando conforme avanzamos, ¿no? Miren, la rapidez de una onda en realidad depende de las propiedades del medio. O sea, si el medio, tenemos una onda, vamos a poner, cualquier onda, puede ser la luz, puede ser cualquier onda, sonido. Si en los medios donde se propaga esa onda es diferente, va a cambiar su rapidez, será diferente. Igual, si la longitud de onda de un medio tiene un valor en otro medio diferente, de esa misma onda, por supuesto, tendrá otro valor. Pero hay algo peculiar, ¿no? El número de vibraciones por unidad de tiempo que realiza, que experimenta el medio de una misma onda, sí es independiente de las propiedades del medio, es decir, no depende. Siempre es la misma la frecuencia. ¿Ya? Esa es una propiedad de las ondas también, que la frecuencia es la misma, por supuesto, de una onda definida, no de una misma onda, ¿no? Porque si la onda es diferente, ahí sí es diferente, ¿no? La frecuencia, ¿no? A ver, para que se entienda más esto, veamos esta figura que he puesto, miren. Este es un caso en que la onda cambia de dirección. Miren, miren acá, la onda tiene esta dirección, cada una de esas zonas brillantes es la onda que se está propagando. ¿Ya? O estamos observando una onda en una pantalla, la onda tiene esta dirección primero, ¿eh? En el medio que está el medio más claro, el lado izquierdo. Cuando pasa al medio del lado derecho más oscuro, pueden ver que la onda cambia de dirección, pero observen la distancia entre dos líneas o dos zonas brillantes, varía, ¿ven? Es menor, es diferente. Eso significa que la longitud de onda es diferente. Y también la velocidad, aunque a veces no se aprecia la velocidad, pero la velocidad cambia, ¿no? En uno es más lento, en otro es más rápido, ¿no? La onda, ¿no? Pero ¿qué pasa con la frecuencia? Es la misma, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos dos medios, acá tenemos una rapidez, en el otro tendremos, se va a medir otra rapidez, o sea, cambia la rapidez. La longitud de onda también, en el primer medio tiene un valor, en el segundo medio tiene otro valor, pero la frecuencia sí no cambia, es la misma. La frecuencia es la misma, ¿ya? Ya. Esto entonces es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? En, en este concepto sobre la rapidez de la onda y sus propiedades, ¿no? En los medios, en medios diferentes, ¿no? Y ahora sí, para completar este estudio general de las ondas, este resumen de estudio general de las ondas, porque esto se puede hablar mucho más, ¿no? Estudio general, ¿ah? No, me refiero, no estamos estudiando ondas particulares, sino estudio general. Veamos la clasificación de las ondas, ¿no?
Veamos la clasificación de las ondas. Miren, las ondas se pueden clasificar según el modo de vibración del medio y según la naturaleza del medio. Primero, veamos la clasificación según el modo de vibración del medio, ¿no? Según el modo de vibración del medio, las ondas se le pueden distinguir como transversales y longitudinales. ¿Qué es una onda transversal? ¿O a qué se llaman ondas transversales? Cuando la dirección de vibración de cada punto del medio, dice, es perpendicular a la velocidad de la onda. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, miren. ¿Ven? Miren la flecha doble de rojo. Esas son las vibraciones de cada punto del medio, ¿ven? Hacia arriba y hacia abajo. Y la velocidad de la onda, o sea, la dirección en la cual se transporta la energía, es perpendicular, es la flecha de negro, ¿eh? Esa es una onda transversal, ¿ven? Esa es una onda transversal. Cada punto del medio, por ejemplo, de ese resorte, se hace vibrar en dirección perpendicular o vibra en dirección perpendicular a la velocidad de propagación de la onda, es decir, a la dirección en la cual se transporta la energía. Ya saben que si se perturba en el lado izquierdo el resorte, eso avanza, ¿ven? Eso avanza, porque está transportándose la energía y va vibrando cada punto del medio en dirección perpendicular a la velocidad, ¿no? La otra forma de vibración es son las llamadas ondas longitudinales. Es todo lo contrario, ¿ya? Cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es paralela a la velocidad de la onda. Ahora es paralela, ya no es perpendicular, miren. Nuevamente, miren esa doble flecha de rojo. En esas direcciones, derecha e izquierda, vibra cada punto resorte. Y la velocidad de la onda, que indica la dirección en que se propaga, se transporta la energía, es paralela a la vibración de cada punto, ¿ven? Cuando uno perturba el resorte al lado izquierdo, ¿ven? Va avanzando la onda, cada punto va vibrando, hacia derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Va vibrando. Eso se llama onda longitudinal, ¿no? Onda longitudinal. Entonces hay que distinguir estos dos tipos de onda, ¿no? Hay que distinguir estos dos tipos de ondas. Las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas transversales y las ondas longitudinales. Precisamente las ondas particulares que vamos a estudiar son de estos dos tipos. Por esa razón es importante clasificar según el modo de vibración del medio y también es importante clasificar a las ondas según la naturaleza del medio. Vuelvo a repetir, no solamente basta distinguir a las ondas como transversales y longitudinales, sino también según la naturaleza del medio. También es muy importante eso, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente página. Ahora la clasificación según la naturaleza del medio. Ya no según el modo de vibración del medio, sino la naturaleza del medio. ¿Ya? Veamos entonces ahora la otra clasificación según la naturaleza del medio. Las ondas se caracterizan en mecánicas y no mecánicas. ¿A qué se le llama mecánicas? Cuando, como le dije al comienzo en la introducción, ¿se acuerdan? Hace un momento, requieren necesariamente de un medio material para transmitirse, o sea, para propagarse. Por ejemplo, el sonido. El sonido requiere de un medio material, que puede ser el aire, un líquido o un sólido, ¿no? El sonido no se puede transmitir, por ejemplo, en el vacío, ¿no? Donde no hay materia o casi no hay materia, ¿no? Así que el sonido requiere, que es una de las ondas que vamos a estudiar, requiere de un medio material. Por ejemplo, eso que ven ahí se llama diapasón, este objeto sólido en forma de U, se llama diapasón. Cuando se hace vibrar, uno puede escuchar el sonido, ¿no? Acercándolo al oído, ¿no?
Esas ondas son longitudinales. Además de ser longitudinales, requieren de un medio material para transmitirse, por ejemplo, a través del aire, ¿no? Como están escuchando el sonido de mi voz, por ejemplo. O mejor dicho, en realidad ustedes no están escuchando el sonido de mi voz en el aire, sino a través de impulsos eléctricos, ¿no? Tipo ondas de radio, ¿no? Pero cuando uno habla así de manera presencial es a través del aire, ¿no? A través del aire. ¿Ya? Entonces requiere el sonido un medio material. Es un ejemplo nada más, ¿no? De ondas mecánicas. No mecánicas, por supuesto, lo contrario, ¿no? No requiere necesariamente de un medio material para transmitirse. Por ejemplo, la luz puede transmitir información en el vacío, el sonido no. El sonido no puede transmitir información en el vacío, la luz sí. Por ejemplo, ese es el sol. El sol emite rayos de luz en forma de ondas que se transmiten por todo el espacio donde casi no hay materia. Pueden llegar a un planeta, ¿no? De ahí se reflejan y se puede transmitir, ¿no? Y este tipo de onda no requiere un medio material para transmitirse y puede transmitir información, ¿no? Por eso el sonido de mi voz llega a sus receptores con ondas parecidas, análogas a las ondas de radio, por supuesto, ¿no? Ya que el sonido de mi voz en su audio, en el audio, es convertido a pulsos eléctricos, se llama transductor, se llama eso, ¿no? Y llega pues a los receptores, pues, por eso me están escuchando ustedes. Entonces hay que distinguir las ondas mecánicas y las no mecánicas, ¿no? Pero la gran virtud de las ondas no mecánicas, como las ondas electromagnéticas que vamos a estudiar al final, o la luz, ¿no? Es que son las únicas que pueden transmitir información en el vacío, nada más. El sonido no puede transmitir información. En el aire sí, pero en el vacío donde no hay materia no. Toda la información que tenemos del espacio exterior, ¿no? O sea, del el universo a gran escala o también a muy pequeña escala es por la información que transmite la luz, así como están escuchando. No es el sonido, sino la luz. Bien, listo. Ahora sí, veamos ejemplos. Antes de pasar, por supuesto, al siguiente tema, vamos a los ejercicios de esta semana 17. En el problema 1 dice un cuerpo, cualquier cuerpo, un ave, por ejemplo, cualquier cuerpo flotante vibra en la superficie de un líquido, cualquier cuerpo, un corcho, un pedazo de madera, ¿no? Un patito, un ave, cualquiera, ¿no? Que flote en la superficie de un líquido, vibra, ¿no? En particular, si es el mar, es más instructivo todavía porque se ven las olas, ¿no? Que son las ondas. El movimiento de las partículas, sin embargo, no es tan sencillo como en el caso de una cuerda, ¿no? Pero se puede hacer la explicación bien sencilla, como pueden ver en la imagen. Ese punto de rojo que está acá, miren, voy a paralizarle acá hay un punto de rojo, ¿no? En el ave, ¿no? Este punto de rojo, vamos a suponer que sea su centro de gravedad. Ese punto vibra, pero esa vibración equivale a una vuelta que da cada vuelta que da este punto, debido a las olas, o sea, la perturbación a las ondas en el mar, debido a las ondas que hay en el mar, este punto vibra. En la superficie, esas vibraciones son en realidad movimientos circulares. O sea, cada vuelta que dé ese punto equivale a una vibración de las partículas del medio, ¿ya? Ahora dice que el ave realiza 6 oscilaciones, o sea, ustedes pueden contar, a ver, cuántas veces, el círculo que ven, cada vez que completa el círculo es una oscilación, ¿ya? Si cuentan 6, dice que demora 10 segundos en realizar 10 oscilaciones, o sea, 10 vueltas, ¿no?
1, 2, 3, 4, 10 segundos. ¿Ya? Ahora, le dan la rapidez con que se propaga la onda en el mar, 3, ¿no? Es la energía, por supuesto. Y le están pidiendo la longitud de onda. Entonces, con los datos iniciales, 6 oscilaciones en 10 segundos, nosotros podemos determinar la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda es, como hemos visto, el número de oscilaciones, 6 dividido entre el intervalo de tiempo, que es 10. Y eso da 0,6 Hz. Y ahora sí, la longitud de onda, por definición, ya saben, rapidez de una onda es longitud de onda por frecuencia. Entonces despejo la frecuencia, la longitud de onda y queda, ¿qué queda? La rapidez de la onda dividida entre la frecuencia, ¿no? O sea, yo parto de acá, voy a escribirle lo que definimos hace un momento nada más, hace unos minutos atrás. Rapidez de una onda, ¿se acuerdan? Longitud de onda por frecuencia. Y de ahí despejo la longitud de onda y divido la rapidez, que es dato, entre la frecuencia que se ha calculado, 0,6, y eso da pues exactamente 5 metros, ¿no? Porque 0,66 décimos, o sea, 30 entre 10, que diga, eso es 0,6, es 5 tercios, ¿no? 5, a ver, ahí tenemos rapidez 3, ¿no? Ya, también 0,6, 3, está bien, 3 quintos. Y eso sale, ¿no? 3 quintos, el 5 sube 5 metros. Esa es una pregunta inmediata, ¿no? Pero la física es lo más interesante, como pueden ver ahí en la figura, ¿no? Es lo más interesante. El cálculo es inmediato, ¿no? El concepto, o sea, la física, es lo más interesante. Veamos si tenemos otro ejercicio. Pasemos entonces al siguiente. Pasemos al siguiente. No, esto ya, si bien es cierto, habla de onda sonora, también se puede resolver por los conceptos que hemos estudiado hasta el momento, ¿no? O con los temas que hemos estudiado hasta el momento, sí se puede resolver, solo que se refiere a una onda particular, pero con el estudio general que hemos realizado ahorita se puede resolver este problema. Dice una fuente sonora, o sea, una fuente de sonido, emite en el aire un sonido a una frecuencia de 900 Hz, el cual penetra en el mar, propagándose con una rapidez, ahí está la rapidez, 1531 metros por segundo. Es grande la rapidez, como pueden ver el sonido en el agua. En el aire es menor, en un sólido todavía es mayor, ¿eh? Eso lo vamos a ver ahorita cuando sigamos desarrollando más este tema, ¿ya? ¿Qué le piden? Algo concreto. La razón entre la longitud de onda en el mar y a la longitud de onda en el aire, o sea, esta razón que ven acá, ¿no? Esto le están pidiendo, nada más dividen las longitudes de onda, nada más. Y dicen que considere la rapidez del sonido en el aire 340 metros por segundo. Eso le piden. A ver, entonces veamos este ejercicio. Cuando la onda pasa del aire al agua, como cualquier onda que pase de un medio, una misma onda, por supuesto, pasa de un medio a otro diferente, no varía la frecuencia. Eso lo hemos visto hace un momento, ¿se acuerdan? La frecuencia no cambia, cambia la rapidez, cambia la longitud de onda, pero la frecuencia no cambia. Esa es una propiedad de las ondas. Por ejemplo, en el aire escribimos rapidez de la onda en el aire, longitud de onda en el aire, multiplicada por la frecuencia F. Y eso es 340 porque es dato, ¿no? Es dato. En el agua de mar, la rapidez de la onda, otra vez longitud de onda, se supone que es periódica la onda, ¿no? Longitud de onda del agua,
longitud de onda en el agua, por la frecuencia, miren, es la misma, ¿ven? La F es la misma, ¿ven? Es la misma. Es la misma la F. Entonces, solo basta dividir, pues, para encontrar lo que nos piden. La segunda, entre la primera dividimos, ¿no? La segunda, entre la primera dividimos. El lado izquierdo y el lado derecho lo dividimos. A ver, vamos a dividir. Ahí está la división. Como pueden ver acá, al dividir en el lado izquierdo, se va a cancelar F, ¿no? La segunda entre la primera, ¿ya? Y en el otro lado queda 1531 dividido entre 340. Eso le va a dar 4,5 más. 4,5. En ese orden le va a dar, ¿no? Es decir, ¿eso qué significa? Que la longitud de onda en el agua es 4,5 veces la longitud de onda en el aire. O sea, en el agua la longitud de onda es mayor que en el aire. Y ahí termina. Ahí termina. Como pueden ver, este problema se ha resuelto con los conceptos que hemos estudiado hasta el momento, ¿no? El siguiente sí creo que ya requiere más teoría, el siguiente problema, así que debemos seguir avanzando con la teoría, ¿no? Nosotros vamos a estudiar dos tipos de onda, o mejor dicho, para ser más exacto, como le dije a la introducción, vamos a estudiar las ondas mecánicas, en particular las ondas sonoras, y las ondas no mecánicas, en particular las ondas electromagnéticas, ¿no? O la luz. Eso vamos a estudiar. Como también fenómenos ondulatorios relacionados, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar. Hasta aquí todo es general. Todos los conceptos que están viendo, todo es general. Lo que sigue ya es particular, ¿no? Inclusive, si pasamos ahorita al siguiente ejercicio, vamos a ver si se puede resolver con lo que hemos estudiado hasta el momento. Ya no, ¿ven? Ya esto ya son propiedades del sonido, ¿ya? Entonces, por esa razón debemos seguir avanzando con la teoría. Así que vamos a la teoría. Ahora estudiemos las ondas sonoras, que es un tipo de onda mecánica particular que vuelvo a repetir y vamos a estudiar. ¿Qué es el sonido? ¿O cómo se puede describir el sonido? Gracias al concepto de onda. Pero, ¿cómo se genera el sonido? El sonido se produce por vibraciones de objetos materiales. Por ejemplo, cuando uno habla, vibran las cuerdas vocales y eso emite sonido, que es el sonido de la voz. Y es una onda, se describe por una onda mecánica, por supuesto, requiere un medio material, longitudinal. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, en el aire, ustedes están en su casa, hablan, vibran sus cuerdas vocales, emite sonido, el sonido viaja a través del aire. ¿Y qué va a ocurrir en el aire? Va a ocurrir variaciones de la presión del aire. Y eso se transmite hasta llegar al oído receptor. Y esas ondas, esas vibraciones de la presión del aire, son paralelas a la velocidad de la onda que se transporta por el aire. Por eso es una onda longitudinal, ¿no? ¿Ya? Es una onda longitudinal. Por ejemplo, acá tenemos una cuerda que está vibrando. Emite ondas, por supuesto que no son las cuerdas vocales, que son un poco más complejas, ¿no? Y emite sonido, ¿no? Emite ondas sonoras, ¿no? Que son longitudinales. Esas vibraciones que ven ahí en la zona de rojo son paralelas a la velocidad del sonido, ¿ves? Como pueden ver ahí. Ahora, en condiciones normales, ¿qué quiero decir condiciones normales? Que la temperatura no es muy alta ni muy baja, por ejemplo, entre 15 y 25 grados, ¿no? En promedio, ¿no? Entre 15 y 25 grados, más o menos, Celsius, la frecuencia con que vibra un cuerpo, por ejemplo, esta cuerda, o el vidrio de su ventana,
o cualquier objeto que esté vibrando, todo vibra, ya saben, ¿no? Es igual a la frecuencia de la onda sonora. ¿Ya? Ahora, sin embargo, nosotros solo percibimos un rango limitado de frecuencia de sonido. La audición humana es diferente a la audición de los otros animales, del perro, del gato, del murciélago, etc. Son diferentes. En el caso de la audición humana, nosotros solo podemos percibir, o sea, la naturaleza nos ha dado una audición por razones bien explicables, ¿no? No todo podemos oír, ¿no? Si no, no entenderíamos nada, ¿no? ¿Y cuál es ese rango de frecuencia? Este de acá, mire. Mayor que 20 vibraciones por segundo o menor que 20.000 vibraciones por segundo. Cuando un objeto tiene ese rango de vibración entre 20 y 20.000, ¿no? Hertz, podemos percibir el sonido. Pero hay sonido que no se puede percibir. Ustedes, a ver, perciben el sonido, perciben la vibración de su pupitre, no, del vidrio de su ventana, no pueden percibir, porque esa frecuencia es menor que 20 Hz, por esa razón. Pero también hay frecuencia mayor que 20.000 Hz que no puedan percibir, que es el ultrasonido, ¿no? Y eso se ve aquí, miren, en las observaciones. Infras menor que 20 Hz, no se percibe el sonido. Ultra mayor que 20.000 Hz, no se percibe. Pero otras especies animales sí. Por ejemplo, el perro, el gato pueden percibir frecuencias de sonido menores que 20 Hz, o sea, infrasonido. Otras especies pueden percibir mayores frecuencias de 20.000 Hz, por ejemplo, los murciélagos, los delfines, ¿no? Hienas pueden percibir frecuencias mayores que 20.000 Hz. Nosotros no. Pero sí percibimos sus efectos, ¿no? Directamente con la audición, ¿no? Nuestra audición, o sea, esa capacidad sensorial auditiva que tenemos, es limitada, ya les he dicho, es limitada. Y acá la pueden ver en un diagrama, ahí está el oído, bueno, el oído nada más es un medio material, la audición es otra cosa, ¿no? Podemos percibir, miren la zona de amarillo, este rango, ¿no? Y podemos distinguir en este rango entre 20 y 20.000 sonidos que llamamos graves, medios, agudos, ¿no? Mayor que 20.000, la zona rosada, no podemos percibir. Ultrasonido, la zona celeste, izquierda tampoco. Ahora, aquí llamamos sonidos graves, ¿no? Medios. Lo podemos mostrar con una imagen. A ver, miren acá. Estas son ondas de distintas frecuencias. Por ejemplo, la onda de azul tiene mayor frecuencia que las otras ondas. Por ejemplo, que la onda de rojo. La onda de rojo tiene menor frecuencia. Así que si estas ondas corresponden al sonido, lo cual en realidad es una aproximación nada más porque las ondas de sonido son más complejas, ¿no? El espectro sonoro es más complejo, ¿no? La distribución de frecuencias, el sonido es más complejo, pero vamos a suponer que este corresponda al sonido de esta sonda, ¿ya? Por ejemplo, cuando es agudo decimos que la frecuencia es mayor, ¿no? Pero también hay medio, ¿no? Entre 400 y 1600 Hz, ¿no? El sonido se le llama medio, ¿no? ¿Y a qué se le llama grave? Cuando la frecuencia es menor. Cuando la frecuencia es menor, ¿no? La onda de rojo tiene la menor frecuencia, ¿no? A simple vista ustedes ven más lento, ¿ven? Miren la onda, comparen nada más la onda de azul y la de rojo. Comparen la onda de azul y la de rojo. ¿Cuál vibra más rápido? La de azul, pues, ¿no? Por eso se llama sonido agudo, más frecuencia. ¿Y cuál vibra más lento? La onda de rojo, ¿no? Menor frecuencia, se llama sonido grave. ¿Eh? Eso es entonces las características sobre las frecuencias de sonido que percibimos, grave, medio, agudo. Otra observación, miren, la rapidez del sonido en un fluido
como el aire, por ejemplo, cualquier fluido, ¿ah? Que tiene una constante elástica, que se le puede llamar elasticidad nada más, B le vamos a llamar, para no llamarle K, ¿no? Vamos a llamarle B, ¿no? Al parámetro de elasticidad, ¿no? Constante, si quieren llamarle, también puede ser constante. Va a depender de esta constante, o sea, de elasticidad B, y también de la densidad, mediante esta fórmula, ¿eh? Raíz cuadrada de B sobre la, pues, que es la constante de elasticidad, o sea, en los fluidos estoy hablando, ¿eh? No en medios sólidos como un resorte, no, en los fluidos, ¿no? Líquidos, gases, ¿no? Y lo de abajo es la densidad, pues, volumétrica, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, con esta fórmula se justifica lo siguiente, miren. La rapidez del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y mayor en los líquidos que en los gases. ¿Por qué? Porque los sólidos son más elásticos que los líquidos y los líquidos son más elásticos que los gases. ¿Y por qué? ¿Qué significa que un sólido sea más elástico que un líquido o que un líquido sea más elástico que un gas? ¿Qué significa? Que este número que está acá, llamado constante de elasticidad del medio, parámetro de elasticidad del medio, módulo distinto de elasticidad del medio, esto que ven acá, en los sólidos, esto es mayor que en los líquidos. Y en los líquidos es mayor que en los gases. Todo depende de este número, entonces, para decir de que un sólido es más elástico que un líquido y que un líquido es más elástico que un gas. Todo depende de ese parámetro B, ¿ya? Ya, entonces, es suficiente estas observaciones, se puede hablar más sobre las propiedades del sonido. Ahora veamos la intensidad del sonido, que es lo que que es la cantidad física que se puede, que describe y que mide eh, al sonido, pues, ¿no? ¿Cuál es la propiedad física que permite describir y cuantificar a lo que llamamos sonido? Se llama intensidad. ¿Qué indica? Indica la rapidez con que la energía de la onda sonora llega a la unidad de área. Por ejemplo, cuando ustedes hablan, la energía que se transporta desde sus cuerdas vocales llega a cualquier superficie, la superficie del oído de otra persona, del nervio del oído de otra persona, la superficie de una ventana, la superficie del suelo, de la pared, ¿no? ¿Ya? Eso significa intensidad. Y matemáticamente se describe así, miren. Rapidez de la energía se escribe matemáticamente así, energía sobre intervalo de tiempo. Unidad de área significa dividirlo todo eso entre el área a la cual llega la energía de la onda sonora. Pero no olvidar desde la semana 7 que energía entre tiempo o intervalo de tiempo se define como potencia también, ¿no? O sea, potencia entre área. La unidad, bueno, esto es en símbolos, ¿no? E, energía, A, el área, T, tiempo, P, potencia, A, el área. Y ya saben, la potencia es watt, ¿no? Este W mayúsculo es el símbolo del watt y metros cuadrados abajo, ¿no? Metros cuadrados abajo. Observaciones aquí. La energía que transporta la onda sonora se puede obtener despejando de acá. Miren acá, miren, observen. Miren acá. Esta E, despéjenla ya. Si despejo esta E va a quedar I multiplicado por área y por tiempo, ¿eh? Así se puede escribir la energía que transporta una onda sonora. Para que lo entiendan más esto, miren, observen, ¿ah? Vamos a suponer que tenemos un altavoz que está emitiendo sonido. Ustedes están hablando y la onda sonora que producen sus cuerdas vocales se convierten a través de el transductor eléctrico que hay aquí en amplificación del sonido, es decir, en
sonido de mayor amplitud, ¿eh? Pero esos sonidos viajan, ¿no? Y atraviesa un área, ¿no? O esa energía viaja, se transporta y atraviesa un área, ¿no? Y se puede utilizar un detector para ver cómo es, se puede decir, el espectro, cómo es la distribución del sonido que emiten, ¿no? Ese medidor también se le puede llamar sonómetro, ¿no? Sonómetro. En la práctica, lo que mide el sonido, ¿saben cómo se llama? Sonómetro. Y venden, ¿ah? Eso no es comercial ya, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades donde hay un bullicio tremendo debido a los distintos sonidos de los... Entonces, con ese aparato uno puede medir de manera indirecta la intensidad del sonido de que emiten los distintos o en distintos lugares, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de que a veces hay sonidos que nos molestan, que nos agreden, ¿no? Ya, entonces quiere decir que la intensidad es grande. Ese aparato que se llama sonómetro, en realidad mide la intensidad del sonido, pero de manera indirecta. O sea, no con esta fórmula, sino esta fórmula en una escala logarítmica, ¿ya? Y eso se llama nivel de intensidad, ¿ya? Nivel de intensidad. Eso lo vamos a ver ahorita, pero primero esto, ¿no? Primero esto, ¿ya? La intensidad del sonido. La segunda observación se refiere a que para una fuente sonora puntual, la intensidad del sonido es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional al cuadrado de la amplitud, perdón, al cuadrado de la distancia R, R la distancia medida desde dónde, desde la fuente sonora. Ya, esa ley se cumple si la fuente es puntual. ¿Qué significa fuente sonora puntual? O sea, fuente pequeña, es decir, el tamaño de la fuente es pequeño comparado con la distancia donde se calcula la intensidad, con donde se mide la intensidad, ¿ya? A eso se llama fuente sonora puntual. Por ejemplo, si ustedes con un aparato, con el sonómetro, quieren medir la intensidad del sonido de la voz, ¿no? A un metro, por ejemplo, a un metro. Entonces, las cuerdas vocales se consideran una fuente sonora puntual porque son pequeñas, el tamaño es pequeño comparado con un metro, ¿no? Igual, ¿no? Cuando tenemos un parlante, por ejemplo, el lugar donde se generan las vibraciones del parlante, por ejemplo, acá, ¿no? En el centro, es pequeño, se puede considerar pequeño con la distancia donde se pueda medir la intensidad, ¿no? Y se puede llamar puntual. Pues bien, miren, si se mide a un metro, ustedes están escuchando música, vamos a poner a un metro. Ya, vamos a suponer, ¿ya? Parlante, ¿no? A un metro. El sonido va a llegar a ese lugar donde ustedes están con una intensidad I, vamos a suponer, ¿no? R vale un metro, ¿ya? Pero si estuvieran a 2 metros, R vale 2 metros, la intensidad estará reducida en la cuarta parte. Si ustedes se alejaran, por ejemplo, de su computadora, ahorita se alejaran 2 metros, 3 metros, por ejemplo, 3 metros, van a escuchar el sonido de mi voz con una intensidad reducida en la novena parte. Si se alejan de su computadora a una distancia de 4 metros, van a escuchar el sonido de mi voz con una intensidad reducida en la 16ª parte. Si se alejan a 5 metros de su computadora, se seguirá reduciendo la intensidad del sonido ahora en la 25ª parte. Eso significa esta ley, ¿ya? Eso significa esta ley. Eso significa. Veamos si podemos resolver un problema antes de seguir avanzando. Antes de seguir avanzando, veamos, tenemos otro ejercicio por acá, ¿ven? Vamos al bloque ejercicios. A ver si podemos resolver el número 2, el 1 ya lo hicimos, ¿no? Número 2, el 1 ya está, ¿no? El 2 también lo hemos hecho, el número 2, el 3, no, el 3 requiere, sí, el 3 podemos resolver, ya podemos empezar a avanzar con los ejercicios. El número 3, el oído humano, ya vimos ahorita eso, puede percibir frecuencias de sonido entre 20 Hz y 20.000 Hz, siempre que la amplitud, por supuesto, sea suficiente grande.
cuál es el intervalo de longitud de onda correspondiente, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a ver acá es el rango, o sea, el intervalo equivalente a este que está acá arriba, ¿ya? Miren acá, ¿ven? F entre 20 y 20.000, ¿no? Eso lo vamos a convertir a intervalo de longitud de onda, ¿ya? Eso es lo que le piden, ¿ya? Eso es todo. Ah, y le dan la rapidez del sonido en el aire, pues se supone que es en el aire, ¿no? La percepción del sonido, ¿no? A través del aire. Partimos de la rapidez de una onda periódica, se asume siempre que es una onda periódica, se despeja la longitud de onda, ¿no? Y vamos a evaluar esto eh, para esas frecuencias de 20 Hz y 20.000 Hz, ¿ya? Por ejemplo, para 20 Hz, ahí está, ¿ven? La misma rapidez de sonido en el aire, 340, entre 20, da 17 metros. Ahora, para 20.000 Hz, otra vez dividimos la misma rapidez entre esa frecuencia 20 por esa la 3, ¿ven? Ya está. Esto es fácil, como pueden ver, acá cancelen 0, la mitad de 34, 17 por eso a la menos 3, o lo que es lo mismo, ¿no? Dividan 17 entre 1000, 0,017 metros. Por consiguiente, el intervalo de longitudes de onda es este, pues, ¿no? Que ven ahí. El menor debe ser mayor que 0,017 metros y menor que 17 metros. Esa es la respuesta. ¿No? Esa es la respuesta. Entonces es convertir nada más este problema, solamente es convertir frecuencias a longitudes de onda por medio de esta fórmula que ven acá, ¿no? Esta fórmula. De la, o esta de acá, que es la rapidez de una onda periódica, ¿no? Dividen nada más los datos y obtienen las respectivas longitudes de onda, ¿ven? Y ya está. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Veamos, busquemos otro ejercicio. A ver. Espero que todos los ejercicios estén en su guía porque no sabía en la clase anterior que los ejercicios que tenían en su guía no correspondían, o algunos no correspondían a lo que se le estaba explicando o a lo que se le mostraba, ¿no? Entonces, ese ya son errores a veces involuntarios de los que digitan, ¿no? El original y los que digitan las presentaciones, ¿no? Las descoordinaciones, ¿no? Vamos a ver si hay otro ejercicio. A ver. A ver acá. Vamos a ver si hay otro ejercicio. Si hay, ¿ah? Si hay, si hay, si hay. Ya lo vi. Vamos al número. A ver, a ver. Hay que salir de la diapositiva para poder ingresar a la. Voy a salir de la diapositiva acá para poder ingresar al. Si no, el mouse a veces no obedece. A ver, acá yo no. Digamos entonces, dice una fuente sonora emite sonido cuyo nivel de, bueno, requiere un poquito más de teoría, tenemos que regresar. Tenemos que regresar, ¿ah? Otro ejercicio. A ver, este de acá, número 7. De ahí ya continuamos con la teoría, ¿ya? El número 7. Y ahí está. Antes de continuar con la teoría, veamos uno más, ¿ya? A ver, la distancia, dice, entre un valle y la cresta siguiente, o sea, la consecutiva, ¿no? De una onda en el agua es 0,25 metros.
Cuando la onda pasa por un cuerpo que flota, cualquier cuerpo, ya les he dicho, puede ser una boya, una simple boya, ¿no? Una madera, cualquier cuerpo, ¿no? En el agua dice con movimiento armónico simple, ¿no? Se observa que este oscila con una amplitud de 15 metros. Ya saben, la amplitud es la máxima elevación del cuerpo que está oscilando en la superficie, ¿no? O la máxima depresión también, ¿no? La máxima altura o la máxima depresión. Y la rapidez dice que es 0,6 pi. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la onda, no? O sea, esa B que está ahí le piden, ¿no? Eso le piden. Entonces veamos la solución. Miren, ahí pueden ver claramente las ondas, ¿no? Las olas, ¿ven? Ahí pueden ver. Pero vamos a paralizarla o vamos a considerar una parte de esas olas, de esas ondas. Le hemos tomado una fotografía, por ejemplo. Esa es la fotografía. Y ahí vamos a indicar los datos que están leyendo arriba, ¿no? La distancia dice entre un valle. ¿Cuál es el valle? ¿O cuál es la cresta? Esta es la cresta, la parte más alta, y este es el valle, ¿eh? Esta es la cresta, la parte más alta, y la parte más baja es el valle, ¿no? Este es el valle, esta es la cresta, ¿eh? Ya. La distancia dice entre un valle y una cresta consecutiva, ahí se están indicando con esas líneas el valle y la cresta, ¿no? Eso es, esa es la distancia, es la mitad de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque cuando yo defino la distancia entre dos crestas o dos valles, eso se llama longitud de onda, ¿se acuerdan? Y la mitad de eso será la mitad de la longitud de onda. Por ejemplo, miren, esto que voy a ponerle acá, miren, esto es la longitud de onda, entre dos crestas, o dos valles también, ¿eh? Esto se llama longitud de onda. Dos crestas o dos valles también puede ser, ¿no? La mitad de eso es la distancia entre una cresta y un valle, o entre un valle y una cresta, la mitad de eso. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿ya? Ese dato le dan. Ya, ¿qué otro dato dan? La amplitud. Miren, esta línea que he indicado ahorita, esto que ven acá, miren, esta línea discontinua que ven acá, le estoy poniendo para indicar qué es la posición de equilibrio de cada punto del agua, ¿no? Cada punto del agua vibra alrededor de esta línea de equilibrio, hacia arriba y hacia abajo. El máximo desplazamiento hacia arriba es la amplitud, esa flechita de negro que está ahí, o el máximo desplazamiento hacia abajo también, ¿no? Cualquiera de los dos. Solo indica uno. Y eso vale, dice, 15 centímetros, ¿no? Por dato, entonces ya saben, eso que está indicado ahí, la mitad de la longitud de onda, vale 0,25 metros, como pueden ver en el enunciado. Miren arriba, ¿no? Y de ahí despejamos la longitud de onda y vamos a encontrar 2 por 0,25, 0,5 metros, ¿no? Esa es la longitud de onda. Ahora, estamos asumiendo, o no estamos asumiendo, es por dato, mejor dicho, por dato, cada punto del agua realiza movimiento armónico simple, dice en el enunciado, ¿no? Entonces ya hemos estudiado eso en la clase pasada, ¿se acuerdan? Ya en el movimiento armónico simple sabemos la relación entre la rapidez máxima o la ecuación de la rapidez máxima. ¿Se acuerdan? La semana pasada, frecuencia angular por amplitud, ¿se acuerdan? Ya, eso. De ahí voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? La frecuencia angular. Como se conoce la rapidez máxima, porque ahí le dan de datos, miren el enunciado arriba, miren el enunciado arriba,
La rapidez máxima es 0,6 pi, ¿no? Y la amplitud también es dato. Ojo, pero en centímetros la amplitud, ¿eh? Cuidado, cuidado. Entonces, vamos a tener cuidado cuando reemplazamos. Pero antes de reemplazar, acuérdense también, la semana pasada les indiqué que la frecuencia angular está relacionada con la frecuencia natural, así, ¿no? 2πf, ¿no? Y de ahí despejamos la frecuencia natural, que es lo que nos interesa. Ahí está. O consideramos el 2pi por f. Y vamos a reemplazar ahí, estamos reemplazando la rapidez 0,6 y abajo 15, pero tiene que estar en metro, ¿ven? Es centímetro. Para que esté en metro tiene que estar multiplicado por 10 a la menos 2. ¿Ya? Acá está claro que a la izquierda y a la derecha se cancela pi, ¿no? Y ahora sí, se despeja f. Al despejar f va a salir, bueno, acá también puedo simplificar a la derecha y a la izquierda. 0,3 queda, pues, ¿no? La mitad de 0,6, 0,1. Y al dividir esto inmediatamente le va a dar 2, ¿ah? ¿Por qué? Porque le va a quedar esto un quinto. O 1 sobre 50, mejor dicho. Finalmente 2. Este 0,3 ustedes lo pueden escribir como 3 por 10 a la menos 1. Para que lo entiendan mejor, ¿ya? Pero este 10 a la menos 1 con el 10 al cuadrado queda 10. 10 nada más, ¿no? 10, ¿no? Arriba queda 10. 3 entre 15, ¿cuánto es? Un quinto es 0,2. 0,2 por 10. 2, pues, ¿no? Por eso la frecuencia sale 2, ¿sí? ¿Ya? Y ya está. Con eso ya podemos determinar la rapidez, porque no olvidar, ya conocemos la longitud de onda, vale 0,5. Acá está, miren. La frecuencia nos ha salido 2 y multiplicamos longitud de onda por frecuencia y ya está. La mitad de 2, 1, ¿no? Aquí abajo está, miren. La rapidez, longitud de onda por frecuencia, 1 metro por segundo. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Ven? Yo pienso que esta explicación es lo suficientemente clara para que ustedes comprendan, ¿no? La solución del problema. Y vayan pues comprendiendo el movimiento ondulatorio. Y ya les había dicho al comienzo que hay que tener en cuenta el movimiento armónico simple que se estudió la semana pasada, ¿no? Ya está. Ahora sí tenemos que seguir avanzando con la teoría. Nos habíamos quedado en la intensidad del sonido y les había dicho que en la práctica, o sea, cuando ustedes quieren medir la intensidad del sonido con un aparato, ese aparato no usa la fórmula que hemos definido, ¿no? Ahorita, sino usa una escala logarítmica. Claro, utilizando esa fórmula, esos números de esa fórmula que hemos estudiado ahorita se convierten a logaritmos decimales, ¿no? Y eso se llama nivel de intensidad, ¿no? Entonces vamos a estudiar eso para seguir avanzando con los ejercicios, por supuesto, ¿no? Yo pienso que hasta ahorita se está comprendiendo. Estas presentaciones que ustedes también, que han visto
de semana a semana, es mejor que una pizarra, ¿no? Muy superior que una pizarra, ya sea física o digital, ¿no? Nunca van a ver, pues, así de esta manera una pizarra, pues, en forma, con ejemplo, forma animada, así, ¿no? ¿No? Por más buena explicación que haya, ¿no? La física a veces no se capta bien, ¿no? La animación es muy importante, ¿no? Porque física es dinámica. Ahora sí, vamos a la teoría. Antes de seguir avanzando, nos habíamos quedado en la intensidad y le dije que debemos pasar a lo que se llama nivel de intensidad. La notación de este número es adimensional, ¿ah? No tiene unidades, pero recibe un nombre, ¿no? Pero no es una unidad, ¿no? Ya les había dicho que es una medida indirecta de la intensidad del sonido en una escala logarítmica, para ser más exacto, logaritmo decimal, ¿no? Esta es la definición, 10 veces el logaritmo decimal de esa razón de intensidad I entre I sub 0. ¿Quién es I sub 0? Ojo, decibel no es una unidad, es un nombre nada más que se le asigna para distinguirlo a este número, a esta cantidad adimensional, ¿no? Ya, ¿y quién es I sub 0? Tiene este valor, 10 a la menos 12 watts por metro por segundo. Es el umbral, es decir, la intensidad mínima que la audición humana podría percibir, así como están escuchando, podría percibir. Es la mínima intensidad. La audición humana, no otras especies animales, sino la audición humana. Observaciones sobre este número. El oído, así como tiene un mínimo de intensidad que puede percibir, también tiene un máximo que puede tolerar, ¿ah? Se llama umbral del dolor. Esa palabra dolor significa que para esta intensidad que ven aquí, ya no percibimos sonido, sino dolor terrible en el nervio, ¿no? Auditivo. La audición humana, entonces, percibe intensidades o niveles de intensidad comprendidos entre estos intervalos. Si son intensidades, es entre el menor es 10 a la menos 12, el mayor 1, ¿no? Y si son niveles de intensidades, hay que convertir estos números, 1 y 10 a la menos 12, a logaritmo, o sea, se utiliza la fórmula de arriba. O sea, estos números que están acá se reemplazan acá arriba, y se convierten a logaritmo, ¿no? Y ese rango es este, ¿ven? Entre 0 en el aparato, o sea, en el sonómetro, corresponde al mínimo, 10 a la menos 12, que puede percibir el oído humano, y 120 al máximo que puede tolerar, ¿no? El oído humano. Ahora, cuando ustedes utilizan esta fórmula que está acá arriba, tienen que tener en mente las propiedades de los logaritmos, ¿no? ¿Ya? Partiendo de la definición, miren, si definimos el logaritmo de x igual a y, o y igual al logaritmo de x, entonces x, como la base es 10, al despejar x va a ser igual a 10, que es la base, elevado al exponente y, ¿no? Eso tienen que tener en mente cuando utilicen la fórmula de arriba. Pero no basta esto, ¿ah? Hay que tener en cuenta también a veces propiedades básicas de los logaritmos. Por ejemplo, puede que ustedes, cuando utilicen la fórmula de arriba, estén viendo dos cantidades que se están multiplicando, el logaritmo de dos cantidades que se están multiplicando. En este caso es la suma de los logaritmos. Y si se están dividiendo, es la diferencia, numerador menos denominador, ¿no?
También puede presentarse el caso en que tenemos un logaritmo de una cantidad elevada a la n. El n puede bajar, miren acá, miren este n, que está acá, baja y multiplica el logaritmo. Cualquiera que sea el número, positivo, negativo, fracción, cualquiera. También, cuando ustedes vean logaritmo de 1, siempre es 0, cualquiera que sea la base, siempre es 0. Y cuando la base es 10, el logaritmo de 10 en la misma base de 10 vale 1. Ya, esto van a tener en cuenta cuando utilicen la fórmula de arriba. Mucho ojo, entonces. La primera, que es la definición. De hecho, tienen que tener en cuenta esto siempre. Y a veces es necesario aplicar cualquiera de las propiedades o tener en mente cualquiera de estas 5 propiedades que están abajo, ¿no? ¿Ya? Cuando usen esta fórmula de arriba. Veamos un ejemplo, por supuesto, ¿no? Veamos un ejemplo antes de seguir avanzando con la teoría, porque lo que sigue ya es el otro tipo de onda. Vamos a la sección ejercicios, a ver. Nos hemos que, a ver, estamos en esto de aquí. Hay que buscar, a ver. Está desordenado. El 1, el 2, el 3 ya lo hemos hecho. No, el 3 creo no, no. El 3 sí. Número 2 también. Este no, todavía. Este todavía. Este ya lo hicimos. ¿Cuál falta? Este creo que acá debe haber uno que en antes vimos, que en antes lo íbamos a resolver, se acordarán. No sé cuál es. Se ha perdido, ¿qué pasó? Este, acá hay uno. Ajá, este acá. Sí, este es. Que íbamos a resolver hace un rato. Ese ahí. El único, el único que hay con nivel de intensidad, ¿no? Deberían haberle puesto más, ¿no? Ya dice, una onda sonora emite sonido, dice, cuyo nivel de intensidad en un lugar donde hay una ventana es 100 decibeles, dice, ¿no? Ya. Si el área de la ventana es 2 metros cuadrados, determine la energía de la onda que atraviesa la ventana en cada segundo. Siempre le van a dar este dato, ¿ya? Miren. No necesitan memorizarlo. 10 a la menos 12. El umbral de audición le van a dar, ¿no? Ya, entonces debemos partir de la fórmula del nivel de intensidad, pues, ¿no? Ya saben, es beta igual 10 logaritmo de i entre i sub 0, eso vale 100 decibeles. Aquí se cancela. Un 0, ¿no? Se cancela un 0. Y queda así. Ahora acabamos de ver la definición del logaritmo. Si el logaritmo de i sobre i sub 0 vale 10, es logaritmo decimal, ¿ah? Entonces, i sobre i sub 0, o sea, el argumento, o sea, esto que está acá, ¿no? Eso debe ser igual a 10 a la 10, ¿no? 10 es la base de los logaritmos y el exponente 10 es el que está acá, ¿no? Que vale 10, pues, el logaritmo. De ahí podemos despejar la intensidad y calcular la intensidad. Por supuesto, reemplazamos 10 a la menos 12. Ahí está el reemplazo. 10 a la 10 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad. Con ese dato, determinamos la energía que atraviesa la ventana en un segundo. Ya hemos visto en una de las observaciones, ¿se acuerdan hace un momento, hace un rato? Que la energía que transporta una onda sonora es intensidad, área por donde atraviesa la onda, el área que atraviesa la onda, y t el intervalo de tiempo. Reemplazamos los datos ahí
Aquí pueden ver abajo que la intensidad es 10 a la menos 12, ya acá está escrita, ya fue calculada. 2 es el área, ¿no? 2 metros cuadrados, miren arriba. 1 es el tiempo, un segundo, ¿no? Y ya está. 2 por 10 a la menos joule, pero las alternativas están en milijoule, ¿no? Un milijoule equivale a 10 a la menos 3 joule, así que acá se cancela el joule arriba, joule abajo. Esto lo suben, el 10 a la menos 3 lo suben, queda 10 a la 3 por 10 a la menos 2, 10 por 2, 20, ¿no? Queda 10, ¿no? Pero multiplicado por 2, 20 milijoule. Esa es la respuesta. Se supone que esos 100 decibeles es lo que se ha medido en el lugar donde está la ventana, ¿no? Los enunciados, cuando hablen de niveles de intensidad, deberían usar la palabra medir, ¿no? Porque eso es lo que se mide con un aparato. Emite un sonido cuyo nivel de intensidad medido, ¿no? En un lugar, ¿no? Cuando hay una ventana abierta de 100 decibeles. Bien, entonces ya, si bien es cierto, este es el único ejercicio donde hay nivel de intensidad, no olvidar lo que le dije ahorita en la teoría. Siempre van a tener que tener en cuenta la definición del logaritmo y a veces algunas propiedades, ¿no? Aquí no fue necesario, pero hay otros ejercicios donde es necesario aplicar el logaritmo de un producto, de un cociente, o a veces también logaritmo de una cantidad elevada a la n, o sea, un exponente, ¿no? A veces también se presenta que el logaritmo de 10 en la misma base 10 tiene que ponerse 1. Bueno, acá no ha sido necesario más que usar la definición del logaritmo, ¿no? Nada más. No se ha usado ninguna otra propiedad. Pero no olvidar ojo con las observaciones que les he puesto, ¿eh? No vayan a pensar que se ha escrito de más, eso, no, no, no. A veces tienen que usar propiedad de los logaritmos, depende del problema, vuelvo a repetir. Aquí no fue necesario, pero en otros a veces sí es necesario. Bien, entonces hasta aquí hemos visto ondas sonoras, ¿no? Creo que ya no hay más problemas sobre ondas sonoras. Ahora son ondas mecánicas, ahora vamos a estudiar ondas electromagnéticas. De manera, por supuesto, breve, porque es bien amplio. Es todo un curso, ¿no? De manera muy breve. El concepto y las propiedades principales, ¿no? Ya, entonces vamos a la teoría nuevamente, pues, antes de seguir avanzando. Ya hemos resuelto ya los otros, ¿no? A ver si pues ya hemos resuelto, ya estoy viendo acá. Así que debemos continuar con la teoría. Ondas electromagnéticas, o EM, ¿no? Son las iniciales. ¿Qué son? ¿O cómo se producen? Por vibraciones de cargas eléctricas. Ahora, ¿cómo se describen? Compuestas de un campo eléctrico y un campo magnético, los cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares, como con la velocidad de la onda, así como le mostré al comienzo, ¿no? Al empezar la clase, en introducción. Supone que tenemos un foco. El foco, todo foco de luz emite ondas electromagnéticas que llamamos luz, ¿no? La luz se describe como una onda electromagnética en la física clásica. Así que un foco que tengan ustedes ahí, se dice que
emite ondas electromagnéticas. El sol, cualquier foco eléctrico también, ¿no? En realidad, cualquier superficie que emita radiación emite ondas electromagnéticas, así como están escuchando. Todas las superficies que brillan, por ejemplo, están emitiendo ondas electromagnéticas. No solo es el sol o un foco eléctrico, ¿no? Pero ¿cómo se describen esas ondas? Como dice ahí, por un vector campo eléctrico y un vector campo magnético, como vimos al comienzo, esta figura ya lo vimos al comienzo, en la introducción, ¿se acuerdan? Un vector campo eléctrico, miren la flecha de azul, y un vector campo magnético, miren la flecha de rojo. Están vibrando, ¿ven? El campo eléctrico vibra hacia arriba y hacia abajo, ¿ven? La flecha de azul, paralelo al plano XY, ¿no? Y la flecha de rojo, que es el campo magnético, observen, miren la flecha de rojo, vibra en el plano XZ. ¿Ven? Y son mutuamente perpendiculares, ¿ah? A medida que se propaga la onda. La velocidad de la onda, el foco, por supuesto, está ahí, vamos a suponer que la onda se propague hacia el lado derecho, que es la flecha de verde. Esa flecha de verde, que es la velocidad, también es perpendicular tanto al campo eléctrico como al otro vector, el campo magnético. Así como pueden ver, ustedes lo entienden mejor que en una clase presencial, ¿no? Porque una clase presencial yo hago el dibujo en una pizarra y es estático, ¿no? Y ustedes tienen que estar imaginándose, ¿no? Igual si utilizo una pizarra digital, ¿no? Lo dibujo ahí más, pero ustedes tienen que imaginarse, ¿no? En cambio, así en forma animada, como pueden ver, ustedes lo entienden mejor, ¿no? Mucho mejor. Ahora ya saben cómo se describe una onda electromagnética. No necesitan explicársele tanto. La figura habla más que 1000 palabras, como pueden ver, ¿no? Son suficientes las palabras que están arriba para que ustedes entiendan, ¿no? ¿Sí? Lo que hable ahorita está de más ya, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí en imagen. ¿Para qué seguir hablando entonces en esta página? Ya está todo ahí, ¿no? Ahora sí que cuando pasemos a la siguiente página a describir la velocidad que ven ahí sí hay que hablar un poco más, ¿no? En las definiciones matemáticas sí hay que hablar, pues, ¿no? Entonces ya saben el concepto de una onda electromagnética, ¿eh? Pasemos entonces a estudiar ahora la rapidez de una onda electromagnética. Veamos la siguiente página. Vamos a la siguiente página. Bueno, acá esta palabra está, no es necesario. Ahí nada más, ¿no? La rapidez de transmisión de una onda electromagnética en un medio depende, dice, de una cantidad dimensional llamada índice de refracción del medio. Se nota con la letra N, ¿ya? Y se define así, ¿no? La rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en el medio, ¿no? Perdón, sobre el índice de refracción del medio. El N que está acá. Así que la rapidez de la luz en el vacío se denota con la letra C a nivel de todos los textos. Usted va, cada vez que vean C para la rapidez de la luz, significa en el vacío o en el aire, en espacio libre, ¿no? Se acostumbra a denotar el índice de refracción, N minúscula, ¿no? El medio, ¿no? Pero, ¿qué es esto, el N? Ahorita se va a explicar, ¿ya? Primero,
C. ¿Quién es C primero, ya? C es la rapidez de la luz en el vacío. Cuando una onda electromagnética se propaga en el vacío tiene como índice de refracción igual a 1, idealmente 1. Primero, veamos el significado de lo que está arriba, o sea, de C. Y después, en las otras observaciones, vamos a ver el significado de lo que está abajo, o sea, qué significa índice de refracción. Por ahora, n vale 1 cuando es el vacío. Entonces, ¿qué significa C? Este número. Es llamado, se considera una constante cosmológica, o sea, a nivel universal. Tu valor es 300.000 kilómetros por segundo, es lo máximo que se ha medido ahorita. Ningún cuerpo material puede alcanzar esta rapidez. 300.000 kilómetros por segundo, ningún cuerpo material. Es un límite esto, ¿no? Y cuando la luz o onda electromagnética, ya que la luz se describe por una onda electromagnética, tiene este valor en el vacío. También en el aire con cierta aproximación. Por ejemplo, si tenemos en el vacío que una estrella emite luz, ustedes están viendo en la noche, despejada, ¿no? Sin nubes, una estrella emite luz, ¿no? Una estrella lejana emite luz en todas las direcciones, ¿no? Cuando ustedes ven en la noche las estrellas, una noche despejada, emite luz en todas direcciones. Pero, ¿con qué rapidez viaja esa luz? Tremenda rapidez, ¿no? Pero, ¿qué valor tiene? 300.000 kilómetros por segundo. Como ven ahí. Ese es el significado de C. C, que está ahí. Ahora veamos el significado de N, o sea, el índice de refracción, ¿no? Hay que pasar a la otra observación, la siguiente página. Así que ya saben, cuando vean ustedes las estrellas en la noche, ustedes están viendo las estrellas en el pasado, ¿no? Porque la luz tarda todavía bastante en llegar a nuestros ojos, ¿no? Si la luz del sol nada más tarda alrededor de 8 minutos en llegar a nosotros, imagínense pues de una estrella más lejana, ¿no? Ahora veamos el significado del índice de refracción. Ya, miren acá. Dice, el índice de refracción N es un indicador de la densidad del medio, o sea, es una medida indirecta de la densidad del medio, que ya hemos visto desde la semana, del comienzo en realidad, ¿no? Pero en la semana 8 lo vimos con más detalle, no, en la 9, ¿no? En la 9, con más detalle. Para sustancias homogéneas y utilizando luz de un solo color, o sea, monocromática, se puede considerar constante. Por ejemplo, miren, acá tienen algunos. Si es el aire, es casi igual que el vacío, ¿no? 1. Si es el agua, es más denso el agua que el aire, más lenta es la luz, 1,36. Si es glicerina, todavía la luz es más lenta, miren, mayor densidad, mayor N. Si es vidrio, bueno, no todos los vidrios tienen este índice, algunos tienen más, otros un poquito menos, pero un vidrio común, ¿no? 1,5, es más denso todavía, más lenta la luz. Si es diamante, es mayor todavía, miren, 2,42. O sea, la luz es más lenta todavía en el diamante. ¿Eh? El significado de N. Ahora, en el vacío, una onda electromagnética en realidad es una onda periódica, es una onda armónica. Así que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Esto es una constante, C es una constante, ¿no? Por eso son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Y si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta o viceversa. Esto es muy importante, esto último, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque permite describir o ordenar todas las radiaciones electromagnéticas. Y ese ordenamiento de todas las radiaciones electromagnéticas, incluyendo los colores de la luz, ¿no? Se llama espectro electromagnético.
Y es lo que sigue a continuación, miren. Entonces, ¿qué es el espectro electromagnético? Es la distribución de frecuencias y longitudes de onda correspondiente a todas las radiaciones electromagnéticas, todas. Veamos una figura que les permita entender, miren, acá está. La visión humana solo percibe un estrecho intervalo de frecuencia de luz que se llama espectro visible. Esto en realidad es un pequeño intervalo, ¿ah? Que la visión, o sea, nosotros podemos percibir. Los intervalos más grandes de frecuencia de onda electromagnética o radiación electromagnética son los que ven de negro, ¿no? Arriba y abajo. Eso no, el ojo, la visión no puede percibir. Y nosotros percibimos la luz blanca como también su descomposición en los colores, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, verde, cian. El cian es el azul celeste, pues, ¿no? O sea, que ven acá, ¿no? Es el cian. Algunos libros le llaman azul simplemente, ¿no? Pero es azul celeste. El azul le llaman algunos libros azul oscuro, también le llaman índigo, ¿no? O añil también le llaman. Y el violeta es el otro color. Los 7 colores del arco iris, ¿no? Que muestra un arco iris, ¿no? Como pueden ver acá las flechas, miren. Miren las flechas acá. Si vamos para arriba, aumenta la longitud de onda. O sea, los rayos infrarrojos tienen mayor longitud de onda que la luz visible, pero disminuyen la frecuencia, ¿no? Las microondas es también radiación electromagnética. Tienen mayor longitud de onda, menor frecuencia. Las ondas de radio, que a diario ustedes escuchan, tienen mayor longitud de onda, menor frecuencia. Si vamos para abajo del espectro visible, el ultravioleta, la radiación ultravioleta, por ejemplo, la que viene del sol, tiene mayor frecuencia que la luz visible, pero menor longitud de onda. Los rayos X todavía tienen mayor frecuencia que la luz ultravioleta, pero menor longitud de onda. Los rayos gamma, mayor todavía frecuencia que los anteriores, pero menor longitud de onda. Así es el espectro entonces. ¿Y qué más tenemos? Mire, el rango de longitudes de onda de luz visible, o sea, estos colores, están entre estos valores. Miren, el violeta, 400 nanómetros, esto significa nanómetros, ¿ya? Y 750 nanómetros, que es el rojo. El rojo es que mayor longitud de onda tiene, ¿no? Como pueden ver aquí en la luz visible, estoy hablando, ¿ah? Acá, ¿ven? El rojo está acá, arriba, ¿ven? Y el violeta está en el inferior, abajo. El rojo tiene mayor longitud de onda, 750 nanómetros al máximo, y el violeta al mínimo, 400 nanómetros. Análogamente, las frecuencias correspondientes, ¿no? Miren acá abajo, el último. El rojo es la que menor frecuencia tiene, ¿no? 4 por eso a la 14 Hz. Y el violeta es la que mayor frecuencia tiene de la luz visible, ¿eh? Y también se puede describir lo mismo para las ondas de radio, microondas, ¿no? Infrarrojo, ultravioleta, ¿no? Lo pueden ver en todos los textos. Lo básico es esto, ¿no? Lo básico es esto. Bien, antes de pasar a los ejercicios, veamos rápidamente fenómenos ondulatorios. Lo siguiente es, a ver, reflexión de ondas. ¿Qué significa? Cambio de dirección de una onda cuando llega a la frontera entre dos medios y retorna al primer medio, ¿no? Reflexión, ¿ah? De ondas. ¿Qué significa esto que cambia de dirección cuando llega a la frontera? Lo siguiente, miren, mirando acá todos, ¿eh? Vamos a suponer que acá tenemos una onda incidente y eso es onda reflejada, ¿eh? Llega a la frontera y retorna al primer medio. Acá tenemos dos medios, 1 y 2, y una frontera, que es la superficie de separación. Cuando la onda incidente llega ahí a la frontera, retorna al primer medio, pues, ¿eh? Y se llama onda reflejada, ¿eh? Se llama onda reflejada. Para describir esto de manera más exacta, veamos lo siguiente. Esta línea vertical es perpendicular a la frontera, se llama normal, ¿ya?
La dirección de la onda incidente está claro que es esta, ¿no? Esa flecha. Y la onda reflejada debe ser en otra dirección. Ya, pero esta onda incidente forma un ángulo, ¿no? Con la normal, ¿no? Le vamos a llamar ángulo de incidencia, ¿no? La onda reflejada, que es esta, tiene otra dirección, ¿sí? Y forma un ángulo, llamamos ángulo de reflexión. Cuando se miden esos ángulos, se obtiene la ecuación más sencilla de la física. ¿Cuál es esa ecuación? Esta igualdad. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. ¿Y cómo se llama eso? Ley de reflexión. La figura vale más que 1000 palabras. Si sigo hablando, yo pienso que lo va a confundir más todavía, ¿no? O sea, preferir que ustedes vean y no me escuchen y lo van a entender. Como le dije, cuando se hace presentaciones de este tipo, es muy superior a lo que haga uno en una pizarra, ya sea digital o pizarra física, ¿no? Es muy superior. Porque la física está en el propio laboratorio de la naturaleza, ¿no? Y lo que ustedes están viendo ahí es simulación de lo que se puede ver en la naturaleza. ¿Eh? Entonces, eso es la reflexión. Y que miren. Ahora pasemos al otro fenómeno, la refracción. ¿Qué significa refracción? Cambio de dirección de una onda cuando pasa de un medio a otro diferente. Diferente, ¿ah? No retorna al primer medio. Siempre va a haber reflexión, ¿no? Siempre va a haber reflexión. Pero también una parte de la energía de la onda incidente pasa al otro medio, pero cambia de dirección. Miren la figura abajo. Miren la figura. ¿Eh? Nuevamente, a ver. Tenemos el medio 1 arriba y el medio 2. Índice de refracción N1, ¿ya? Medio 2 abajo, índice de refracción N2, ¿ya? Esta es la normal. Tenemos un ángulo de incidencia, la onda incidente. Para la onda reflejada tenemos ángulo de reflexión, que es el mismo, ¿no? Igual al ángulo de incidencia. Y para la onda transmitida o refractada, el ángulo de refracción. La relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción está dado por esta fórmula que se llama ley de refracción. Índice de refracción N1 corresponde al medio 1, N2, índice de refracción del medio 2, ¿no? Ley de Snell también se le llama. Ley de Snell también se llama. Estos dos fenómenos son muy importantes. Pasemos a los ejercicios, a ver. Ejercicios. Acá tenemos uno. A ver. 3 espejos planos forman ángulos rectos como muestra la figura. Hay 3, ¿ah? 2 verticales y 1 horizontal, ¿ya? Son espejos, ¿ya? Dice que un rayo de luz incide sobre uno de los espejos verticales. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? ¿Una pregunta? Ya, entonces continuamos con la explicación. Se refleja ese rayo de luz después en el de abajo, ¿no? En el espejo que está abajo. Después incide sobre el otro espejo, también se refleja. Se intersecta aquí con un ángulo de 70 grados, ¿no? Y le piden que hay en este ángulo de acá, miren. A ver. ¿Alguna pregunta? Ya, gracias. Nos quedan, ¿cuántos minutos? 8 minutos. Así que sigamos con el problema. Eso es lo que narra el enunciado, ¿ya? Eso que ven ahí dibujado es lo que narra el enunciado. Lo que nos piden es el ángulo teta que ven ahí, ¿no? Vamos a la solución, a ver. Miren, por la ley de reflexión, miren acá, miren a la figura. Miren la figura. Nuevamente, todos mirando la figura.
¿Ya? Estamos mirando la figura, voy a indicarle con el puntero acá, miren. Miren acá en esta, cuando la luz, este rayo de luz llega a este espejo vertical aquí, observen dónde estoy indicando, ¿ya? Ese rayo de luz se va a reflejar, ¿no? Entonces ahí se debe cumplir la ley de reflexión. Se debe cumplir la ley de reflexión. Este es una normal acá. Ahorita les voy a indicar esto de manera digital. Ahí hay una normal, ¿no? Esta línea es una normal, ¿no? Ahí se va a reflejar, ¿no? Y por lo tanto, como el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, esos ángulos que estoy poniendo como alfa son iguales, pues. Son iguales. Análogamente acá abajo, ¿no? Miren, acá abajo, esta es una normal, ¿no? Porque hay otra reflexión, ¿no? En este espejo que está acá abajo. Esta línea que estoy dibujando es otra normal, ¿no? ¿Ven? Aquí estos ángulos son iguales, ¿no? Así como fue acá también, ¿no? Estos ángulos son iguales, ¿no? Ley de reflexión. Entonces, los otros dos que están, los complementos también deben ser iguales, pues, ¿no? Teta, teta también ahí, ¿ven? Análogamente acá, miren, en esta última reflexión, miren, esta es la normal, ¿no? Esta es la normal. Estos ángulos son iguales, ley de reflexión, ¿de acuerdo? Ya. Los complementos también son iguales, T, alfa, alfa. ¿Ven? Son iguales. Entonces, bueno, estos son opuestos arriba, 70-70, por supuesto. Ahora lo que hay que hacer es tener en cuenta los ángulos interiores de este cuadrilátero. Hay un cuadrilátero ahí en el centro, ¿ven? Voy a remarcarlo. Esto que estoy remarcando es un cuadrilátero, ¿no? Bueno, no es necesario ni remarcarlo. Ahí ustedes ven que se forma un cuadrilátero. Ya, ¿cuáles son los ángulos de ese cuadrilátero? A ver, aquí hay uno 70 ya, ¿no? El otro es 180, el suplemento, ¿no? Menos 2 alfa. El otro es 180 menos 2 teta, ¿no? Y el otro 180 menos 2 alfa. ¿Ven? La suma de los ángulos de un cuadrilátero es igual a 360 grados, ¿de acuerdo? Por geometría. De ahí vamos a partir. Y ya hemos tenido en cuenta la ley de reflexión, por supuesto. Llamemos A, B, C y D el cuadrilátero, por supuesto. A, B, C y D el cuadrilátero. Ya se explicó que alfa más teta es 90 grados. Miren acá este triángulo rectángulo, cualquiera de estos triángulos rectángulos. Miren acá, miren, miren. Miren este triángulo rectángulo que está acá. Y miren este acá. Alfa más teta es 90 grados, ¿no? En cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, alfa es el complemento de teta, ¿no? Ecuación 1. Y la suma de los ángulos del cuadrilátero, ahora sumen todos los ángulos que ven ahí. 70 más 180 menos 2 alfa más 180 menos 2 teta, más 180 menos, igual a 360 grados. De ahí, ¿qué le va a salir? 250 menos 4 alfa menos 2 teta igual a 0, ¿no? Porque 360 y 360 son 0, ¿no? De ahí 2 alfa más teta sale 125. Esta es ecuación 2. Ahora reemplazo 1 en 2. Acá está el reemplazo, miren. Miren acá. Alfa estoy reemplazándolo por 90 menos teta, ¿ven? Y de ahí despejo, pues. O primero desarrollo, ¿no? 180 menos 2 teta más teta y ya está. Teta sale 180 menos 25. ¿Cuánto es 180 menos 25? 55. Y ahí termina el problema. Ahí termina el problema. Ahí termina el problema. Entonces, hemos partido de la ley de reflexión. 3 veces, ¿ah? En el punto B, la primera reflexión del rayo, que ven ahí, el rayo de luz. En el punto C es la segunda reflexión, ¿no? Del rayo de luz. En cada uno, y en el punto D es la última reflexión. En cada uno de esos puntos se ha aplicado la ley de reflexión, ¿no? En B, en C y en D. Con ello se obtienen los ángulos internos del cuadrilátero, se suman, es igual a 360 grados y ahí se despeja lo que le piden, que es el ángulo teta, ¿no? Y ahí termina el problema. Veamos si tenemos otro. El prisma es un poliedro
material transparente que se usa para descomponer la luz blanca en los colores del arco iris mediante el fenómeno de refracción. La figura muestra un prisma, ahí pueden ver, con un ángulo de 37 grados sobre el cual incide un rayo de luz perpendicularmente a la cara. Ahí está el rayo de luz de izquierda a derecha y emerge con una desviación de 16 grados respecto a la dirección inicial, ¿no? Le piden el índice de refracción del prisma. El del aire, que es el exterior, es 1. Solución, llamemos A, B y C al prisma. Este ángulo es 90 grados, ya sabemos. Mirando la figura, observen, todos mirando la figura, y miren la figura. Ya, si es 37, ahí tenemos un triángulo de 37 y 53, entonces esto también es 37, ¿no? ¿Ven? Este ángulo es opuesto, también 37, ¿no? 37 más 16, ¿cuánto es? 53, no olvidar. Ya, los ángulos de incidencia y refracción en la cara BC, mirando la cara BC, ¿ya? ¿Cuáles son? 37 y 53, o sea, 16 más 37. Son ángulos de incidencia y refracción, ¿ya? Y el ángulo de refracción. Ya, entonces, de la ley de refracción, vamos a tener N, que es el índice de refracción del prisma, por seno del ángulo de incidencia 37, N, el índice de refracción del aire, que es el exterior, por seno del ángulo de refracción, que es 53. Y de ahí va a salir, pues, 4 tercios, ¿eh? Y ahí termina, ¿no? Eso es todo. Eso es todo, así como están escuchando. Ley de refracción, nada más. Veamos si tenemos otro, antes que el tiempo no gane. Vamos a... O ya terminamos, creo, todos, ¿no? A ver, creo que hemos terminado todo. La teoría más falta, ¿no? A ver, acá, el último falta, el 8, ¿no? El 8, ven. En la tabla mostrada se indica la frecuencia del espectro electromagnético. Acá están, de rojo hasta el violeta. La longitud de onda dice de 6.000 angstrom. Esa A se llama angstrom, ¿ya? Equivale, dice, a la menos 10 metros. Le piden a qué color corresponde esa longitud de onda de 6.000 angstrom. Ya, basta usar esta fórmula, la relación, ¿no? Inversamente proporcional entre la frecuencia y la longitud de onda, y reemplazar nada más. Reemplazamos C3 por 10 a la 8, 6.000 angstrom en metros, convertido en metros es 6.000 por 10 a la menos 10 metros, ¿ya? Y eso sale 0,5 por 10 a la 15 y ahí termina, ¿no? 5 por 10 a la 14. Ahí termina el... Es color naranja. Si ustedes miran la tabla, ¿qué color es? Naranja. Ahí termina. Y así nos estamos despidiendo. Te voy a pasar la encuesta y será hasta la próxima. Que le vaya bien.